Palabra que el Señor clavó en mi corazón y tiene que ver con los padres de Juan el Bautista. Si usted lee la palabra de Dios, va a ver que dice que los padres de Juan el Bautista eran personas piadosas, pero ella era estéril, no podían tener hijos. Eran piadosos, reconocidos por todo el pueblo, pero no tenían hijos. En el Antiguo Testamento no tener, en el Nuevo Testamento, en la cultura judía, no tener hijos era de alguna manera sinónimo de maldición, sinónimo de que había algún problema con Dios, que la persona o la pareja tenía algún problema con Dios. Pero después me puse a pensar y puse a ver un poquito, y qué casualidad, ¿no? Abraham, Sara no podían tener hijos. La esposa, la madre y el padre de Sansón no podían tener hijos. La madre y el padre de Samuel tampoco podían tener hijos. Y yo digo, ¿cómo hace el Señor? Siendo que iba a levantar un juez para libertar al pueblo, siendo que iba a levantar, ¿no es cierto?, el hijo de la promesa para hacer un pueblo, siendo que iba a nacer la voz que clamaba en el desierto, en la cual miles de personas, ¿no es cierto?, iban a venir al arrepentimiento. Eran estériles. A veces Dios permite en nuestra vida ciertas demoras con apariencia de esterilidad. Y esas demoras tienen que ver con algo. Tienen que ver con que Él haga algo que el hombre no puede hacer. Con que los demás se den cuenta de que ese nacimiento es algo milagroso, es algo que no es producto de la carne, del esfuerzo del hombre, sino de la gloria completa de Dios. Esos hijos que nacieron, si hubieran nacido de manera natural, no hubieran glorificado a Dios, pero nacieron de manera sobrenatural y cada uno de ellos llevó gloria a Dios. Sansón estuvo más o menos ahí, pero finalmente liberó al pueblo, ¿no? Y yo creo que estamos en un proceso en el que Dios prometió hijos y esos hijos van a venir. Y esas demoras tienen que ver con nuestro anhelo, tienen que ver con nuestra búsqueda, tiene que ver con nuestra oración, tiene que ver con nuestra diligencia. Y esos hijos que van a llegar van a glorificar a Dios. No van a ser un montón de personas que vienen simplemente como asistentes, ¿no? Sino van a ser personas que van a venir con un plan, con un propósito, personas que van a venir con el milagro de la conversión en sus corazones. Y nosotros vamos a ser parte de todo eso. Antes de que un hijo nazca, hay una espera. Y en esa espera ocurren un montón de cosas, ¿no? Temores, noticias, ¿no?, que escuchan más ahora en internet, las madres cuando están esperando al nene, leen, ¿no?, preferible que ni consulten, ¿no? Quieren que nazca rápido, no pueden acelerar el tiempo. Ansiedades y cuántas cosas, ¿no? Es un tiempo en el que tenemos que perseverar, en el que tenemos que anhelar esos hijos que van a venir, en donde tenemos que ya preparar la habitación, la cuna y todo para el momento en el que nazcan, que no nos agarren de sorpresa cuando vienen. Este es el tiempo en el que estamos, iglesia. Este es el desafío en el que necesitamos de la confianza, de la fe, de la diligencia de cada uno de nosotros. Tan poquito hace tanto, ¿no? Vemos chicos nuevos que llegaron porque se les habló en la plaza. Una persona me llamó para yo poderle hablar a la mamá, por haberle hablado a la mamá, el hijo que es inconverso se empezó a comunicar conmigo, agradeciendo la diligencia. Algo poquito, algo pequeño que se hace inmediatamente da fruto. La esterilidad es mala. La esterilidad es ausencia de
de fruto y es producto de estar centrado en mí mismo. Jesús habla de la higuera estéril, ¿no? ¿Cuál era el problema de la higuera estéril? Tenía hojas, pero no tenía fruto. Y después hace otra parábola, ¿no? De otra higuera estéril, que antes que el Señor la corte dice, deja que yo trabaje en ella. ¿Cuál es el secreto de la no esterilidad? Que Cristo trabaje en nuestras raíces, no en nuestras hojas, no afuera, adentro. Por medio de la fe deja que Él meta la mano. Y no para atraer gente. Deja que meta la mano adentro para que renueve tu vida y el fruto no va a ser un acto religioso. El fruto va a ser la necesidad como la de la mujer samaritana de contar todo lo que está pasando adentro de uno. Deja que Él meta la mano en la raíz. Deja que el fruto venga de Él. Y vos hacés lo poquito que tenés que hacer. Vas a ver cómo la mano de Dios está, porque estás moviéndote debajo de una promesa. ¿Amén? Bueno, eso solito con respecto a esto. Y ahora sí vamos a entrar en el estudio bíblico. Vamos a ir a Gálatas 5. En esta sección del estudio va a ir Pablo a la parte práctica, ¿no? Hasta este capítulo, justamente Pablo está hablando, ¿no es cierto?, de que no somos salvados por medio de méritos, no somos salvados por medio de la ley. Los judaizantes quieren que los cristianos incorporen algunas partes de la ley, ¿no es cierto?, para que de esa manera ellos supuestamente pudieran ser salvos. Pablo lo que les está diciendo, si ustedes van a incorporar alguna parte de la ley, se están despojando de Cristo, se están sacando de encima la gracia y están yendo de nuevo a la ley. Acá va a estar hablando de los frutos del Espíritu, de los frutos de la carne, de la consecuencia de movernos bajo la gracia. Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta lo que es el espíritu religioso. El espíritu religioso, aunque visto de afuera, se rechaza, es más fácil cumplir con una religión que vivir en fe. Es más fácil con mis propios méritos pretender que yo voy a ganar el favor de Dios que recibir el favor de Dios y como consecuencia amarlo a través de mis actos. Cuando esto está presente, uno no busca hacer las cosas para esperar un lugar, para ser reconocido. Lo que uno hace, lo hace continuamente por amor a Cristo. Donde hay una necesidad, la suple. Adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en la casa y en todos los lugares. No en lugares selectos. Es lo mismo en todo lugar. Habla de la misma manera en todos los lugares y hace lo mismo en todos los lugares. ¿Por qué razón? Porque lo que hace, lo hace en gratitud a Él. No hay mérito. Por eso, cuidado cuando nosotros de alguna manera presentamos delante de los demás nuestras obras. Pero si yo hice esto, pero si yo hice lo otro, pero no tienen en cuenta lo que yo hago, cuidado con esto. Lo hacemos por Él, lo hacemos porque lo amamos, no lo hacemos para ser vistos o reconocidos, lo hacemos porque lo amamos. Y ese es el carácter de un siervo de Dios. Y esto es un poco lo que va a hablar el apóstol Pablo, pero vamos a ir desde el principio y dice, estad firmes, lo cual nos está hablando de una responsabilidad. Estad firmes, permaneced, manténganse, esfuércense en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. Esto yo lo acepto por medio de la fe.
Cuando yo entiendo por primera vez esto, se produce dentro mío una explosión. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Pero después, ¿qué pasa? Lo que empieza a venir sobre mi vida es la conciencia de todo lo que falta, es ver las cosas, ¿no es cierto?, de manera natural. Entonces me es fácil correrme de eso y querer empezar desde mis propias fuerzas a hacer algo. Cristo dijo, no es así. Mientras ustedes por medio de la fe se mantienen en la libertad con la que Cristo les hizo libres, el Espíritu Santo va a estar renovándose y los va a estar llevando a toda verdad. Hay una ley espiritual. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Es vivo, te lleva. Sé sensible al Espíritu Santo y te vas a dar cuenta que en cada momento te está hablando para hacer, no cosas aisladas, un montón de cosas, una vida, porque está dentro tuyo y fluye. Mientras que el sujetarse a la ley es, esto lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer, es totalmente estrecho y limitante. Los méritos son estrechos, limitantes y requieren gratificación. La vida en la gracia, la vida en el Espíritu, nace de la gratificación de haber sido salvado. Nace del amor de haber sido salvado. Es guiado por el Espíritu en cada momento. Aún en las intuiciones del Espíritu, donde vos vas caminando y el Señor te pone la carga o te pone el sentir de llamar por teléfono a una persona, aún en eso, porque es una vida. Entonces, Pablo dice, manténganse en esta libertad, se mantienen en esta libertad y van a fluir en el Espíritu. Se corren de esta libertad, lamentablemente se van a atar de nuevo ¿a qué? Al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es tanto el pecado, propiamente dicho, ¿no es cierto?, como ese sistema de ley que es totalmente limitante. Yo, cuando me pongo con un yugo, me pongo al lado de alguien. Cristo dijo, lleven mi yugo. ¿Qué quiere decir? Nos ponemos los dos bajo el yugo, vos dame lo tuyo, yo te doy lo mío. De esa manera caminamos fácil. Pero si yo me pongo bajo el yugo de la ley, tengo que vivir para la ley. Es un yugo de esclavitud, no es un yugo de libertad. Solo el de Cristo es un yugo de libertad. El yugo bajo la ley, bajo los méritos, y ni que hablar bajo el pecado, son yugos de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión era la señal del antiguo pacto. Y considerar este requisito para ser salvo, el de circuncidarse, ¿qué pasa? Automáticamente está desplazando el pacto nuevo que dejó por inútil al pacto viejo y se está atando al pacto viejo y se está sacando de encima el pacto nuevo. Entonces, con esto nosotros tenemos que entender algo. Hoy por hoy en muchos países del mundo, la circuncisión, la mayoría a los bebés se lo hacen por un asunto de higiene. No es por un asunto de religión, sino por un asunto de higiene. Y esto no tiene absolutamente ningún problema. El problema ¿cuándo está? Cuando eso está presente como requisito, ¿no es cierto?, para agregarle, complementar a Cristo con algo más. Automáticamente ese cachito que yo le quiero poner extra a Cristo me hace desligarme completamente de Él y atarme a esa ley. Y si yo en esa ley fallo en una cosa, fallo en todo. Por eso Pablo está tan comprometido con que esto, ¿no es cierto?, realmente pueda traer claridad en la vida de los creyentes. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Por eso mismo volvemos de nuevo al peligro que hablamos al principio. Cuando yo vivo una vida basada en mis propios méritos, ¿cómo me doy cuenta de esto? Y me doy cuenta porque los tengo en la punta de la lengua, ¿no? Cualquier cosita, miren mis méritos. Miren, somos higueras con hojas, ¿no?
Ahora, la gracia hace que te olvides. Señor, ¿cuándo dimos el vaso de agua? ¿Cuándo te abrigamos? Cuando lo hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Esas personas eran gratas a Dios, esas personas estaban agradecidas a Cristo, no llevaban cuenta de todas las cosas buenas que hacían. Hacían continuamente. A todos, en todos lados, hacían lo que tenían que hacer. Hacían lo que hubiera hecho Cristo en esta tierra. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por fe hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir? Somos declarados justos, pero no somos justos. A ver, nuestra naturaleza caída no es justa. Hemos sido hechos justos por la obra de Jesucristo. La justicia de Cristo se imputó sobre nuestras vidas. Somos justificados por medio de la fe, pero adentro nuestro hay cosas que no están bien, peleamos contra ellas, a veces se tropieza, a veces tenemos victoria, a veces tenemos victoria continua, pero están adentro nuestro. No somos justos en el estado de Jesucristo o en el estado de Adán antes de caer. En esperanza somos justos por medio de la fe. Somos declarados justos por Cristo. El día que estemos en la presencia de Él, esa carne ya no va a estar presente. Esa tendencia horrible que tenemos cada uno de nosotros ya no va a estar. Por eso dicen esperanza. El día que estemos en la presencia de Dios, eso ya va a estar. Hoy por hoy sigue estando. Y es el lugar del cual el enemigo se agarra para desanimarte, para decir, ves que vos no podés, ves que no vas a llegar. Pero acordate, somos justos por medio de la fe. A esto yo tengo que enfrentarlo con la palabra de Dios, no con la emoción o con el sentimiento. Si yo un día me saco, reacciono mal, viene el enemigo, me acusa, me dice, ves que vos no sos, y vos a eso le haces caso aceptándolo, automáticamente te aplasta. Pero si vos a eso, como tenés temor de Dios, con el corazón genuino y verdadero, Señor, perdóname, no quiero esto en mi vida, me arrepiento. La palabra de Dios dice que su sangre me limpia automáticamente de todo pecado y permanezco en ese estado de justicia por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que este es el producto de la gracia. La gracia en el corazón verdadero, ¿no es cierto?, para con Cristo, que produce fe que se expresa por medio del amor. No del amor emocional, del amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de negación a uno mismo. La gracia en el corazón de la vida de cada una de las personas, la garantía de salvación en la vida de cada una de las personas, ¿cuál es? La gratitud a Cristo. Es eso. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Acá hay tres figuras. La primera figura es la que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, toma de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para que los corredores pudieran ser vencedores, tenían que correr bajo determinadas reglas. Reglas dictadas para la competencia y ciertas observancias personales para poder tener un buen rendimiento. Entonces, aquí Pablo decía, ustedes corrían bien. Ustedes corrían con un buen estado y corrían de la manera que tenían que correr. ¿Quién os estorbó? La traducción de la palabra estorbó es destruir un camino. Significa hacer inútil un camino. Ese estorbo es algo que alteró la dirección del camino. Y la tercera figura, ¿qué es? Un poco de levadura leuda toda la masa. En esto nosotros tenemos que entender que la gracia para ellos, para nosotros, que la vida en Cristo es absoluta. Esos pequeños permisos que muchas veces el cristiano se da, o esas pequeñas cosas
que por más que la palabra lo dice y es puntual, yo lo reservo para algún momento determinado porque ahora no tengo ganas de hacerlo, eso lamentablemente es levadura en la masa. Y eso leuda. Lo que el Espíritu Santo te marca hoy por medio de la palabra o por medio de un hermano, por medio de su espíritu directamente, es hoy el día para resolverlo. Es hoy el momento para hacerlo. No, yo todavía no lo puedo perdonar. Por favor, yo no quiero escuchar eso en la vida de un creyente, porque si vos todavía no lo podés perdonar, todavía Cristo, ¿me entendés?, no puede seguir perdonándote. Si vos no cortás con eso, no ores, no leas la Biblia, porque se cortó tu relación con Cristo hasta que resuelvas el asunto. Eso es así. Pero yo no quiero ser hipócrita. Eso es una mentira. Sos hipócrita si no perdonás y te seguís moviendo como si todo estuviera bien. Pero si yo no perdono, no tengo resuelto lo que el Señor me mande a resolver y sigo como si todo estuviera bien, no está nada bien. Cuidado con eso. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Acá está refiriendo Pablo a quienes le está diciendo todo lo malo que hablamos anteriormente, quien les esté enseñando que eso está bien, ¿no es cierto?, va a llevar lamentablemente la consecuencia de todo eso. Ustedes están siendo influenciados, les dice Pablo, por una persona que los está haciendo correr de la gracia, porque era específicamente uno o varios falsos maestros, los están haciendo correr de la gracia y se están volviendo de nuevo a la esclavitud. Cuidado con esa persona, porque esa persona va a llevar sentencia en sí misma si no se arrepiente y si ustedes lo siguen también. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Esto específicamente apunta a Timoteo. Pablo lo circuncida a Timoteo, ¿por qué razón? Para que no fuera tropiezo en su predicación a los judíos, no porque entra en pacto. Entonces, bajo este motivo, es bueno. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a hacer esto para poder tener más libertad, ¿no es cierto? Y que no se estorbe la predicación del Evangelio. Pero no porque vos te vas a atar a la ley por esto. Lo estamos haciendo por amor a la conciencia, ¿no es cierto?, o a la sensibilidad de ellos. Entonces Pablo lo está haciendo con Timoteo, pero así todo lo siguen acusando a Pablo. Entonces esta es la defensa que presenta Pablo, ¿no es cierto? Si yo lo estoy circuncidando a Timoteo, ¿por qué todavía se la siguen agarrando conmigo? Era una pugna muy importante. Algo que nosotros tenemos que entender, que adentro nuestro, la ley y la gracia siempre van a entrar en conflicto. Porque una cosa nace de la carne, otra cosa nace del espíritu. Es Sara y Agar. Entran en conflicto. Todo lo espiritual va a entrar en conflicto con la carne siempre, dice la palabra de Dios, para que no hagas lo que quieras. Siempre van a entrar en conflicto. Por eso cuando andamos medio flojos espiritualmente, con el no tengo ganas, con el... ¿Qué es eso? Carne. Entonces, siempre va a entrar en conflicto. Cuando yo espiritualmente estoy renovado, estoy fortalecido, respondo a la ley del espíritu. Cuando estoy debilitado, ¿no es cierto?, la tendencia inercial de la carne me arrastra. Me arrastra en pereza, me arrastra en falta de ganas, me arrastra. A ver, volvé atrás que me faltó una cosita. ¿Por qué padezco persecución? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Bueno, el tropiezo de la cruz siempre es esto. La carne se jacta a sí misma, nuestra naturaleza se jacta a sí misma. El tropiezo de la cruz es que la cruz le dice, no tenés mérito, no tenés fuerza, no podés. Si no es por medio de mi espíritu, vos no podés. Entonces la carne se ofende, porque la carne quiere tener mérito, quiere traerse una recompensa de algo en algo.
tenemos que ser cuidadosos con esto. Tenemos que ser cuidadosos. En la medida que hemos conocido a Jesucristo, vamos a ser renovados continuamente y continuamente vamos a tener el tropiezo de la cruz. En el tropiezo de la cruz nadie se puede medir con otra persona. Nadie se tiene que comparar con otra persona. Nadie tiene que poner en un cuadrito sus logros. ¿Entendemos? El tropiezo de la cruz dice todo esto. ¿Qué pasa si a vos alguien te tiene que agradecer algo? ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Javito hace algo, ¿no es cierto? Y alguien le tiene que agradecer a Javito. No sé, Javito le instala un riego alguno, ¿no? Y alguien le va a agradecer a Javi lo que hizo, pero continuamente le está... Sí, Javito me puso el riego porque yo soy un buen cliente. Javito me hizo el riego así porque yo nunca dejo de pagarle lo que le corresponde. Llega un momento que Javito decía, al final, ¿para qué te lo hice? Me estás usando a mí para, ¿no? Para vanagloriarte con otro. Entonces, con Cristo Él lo hizo todo. Ahora yo le agradezco a Él todo lo que Él hizo. ¿Cómo le agradezco? Y me niego a mí mismo. Ahora, ¿por qué me niego a mí mismo? ¿Por mérito? No, porque quiero más de Él. Porque lo necesito más a Él. No es para que me aplaudan, para que es santo, que sea. No, 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 lo quiero más a Él. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Y van apareciendo los frutos del Espíritu. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es muy fuerte, ¿no? Lo que dice Pablo en cuanto a la mutilación, es muy fuerte. ¿Por qué razón? Los sacerdotes de Cibeles directamente no es que se circuncidaban, sino los hacían eunucos completamente. Todo. Entonces Pablo lo que está diciendo acá, ¿qué es? Ojalá ustedes fueran así, ¿no es cierto? O sea que está yendo directamente desde una indignación. Es muy fuerte lo que les está diciendo. Ahora, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué estaban diciendo? La gracia, lo que permite que ustedes puedan pecar libremente. Eso es lo que dice el religioso. Entonces, Pablo acá, ¿qué les está diciendo? Fueron llamados a libertad, pero no usen la libertad para pecar. Y eso es lo que a veces uno no entiende, ¿no? En este mundo se jacta en decir que el cristiano es una persona totalmente limitada y que la persona sin Cristo es una persona libre. Y la realidad es que la persona sin Cristo está atada al pecado, ¿no es cierto? Está atada a este mundo, está atada a su carne, y el cristiano está en libertad. El cristiano está en una batalla continua en que se mantiene en la libertad con la que Cristo lo hizo libre. Y esta batalla, ¿con qué tiene que ver? Con dominio propio, que es un fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Dominio propio. ¿Para qué? Para obedecer a aquel al que amamos. Para podernos rendir continuamente al que amamos, no para seguir pecando. De hecho, cuando pecábamos no teníamos libertad, porque el pecado se enseñoreaba directamente de nosotros y no teníamos manera de ser libres del pecado. Una vez que Cristo vino y nos liberó completamente del pecado, ahora somos libres. ¿Para qué? ¿Para seguir pecando? No, por favor. Somos libres para crecer en el conocimiento de Cristo, para ser renovados. Mientras somos renovados, somos santificados. Tampoco es que religiosamente quiero ser santo, sino que siguiéndolo a Él, negándome a mí mismo en esa batalla espiritual, sin que me dé cuenta, cada vez voy siendo santo, cada vez voy santificándome, voy mortificando, pero no como un acto religioso, sino como un acto de amor. ¿Quién quiere convivir con algo que le hace daño? El problema, el 80% de los problemas, y hasta diría el 95% de los problemas no están afuera, están adentro. Una situación de afuera no tiene por qué movernos adentro. Y a veces nosotros nos confundimos con esto y ponemos la esperanza en la solución de lo externo, cuando el problema real nosotros lo estamos teniendo adentro. Estando bien adentro, por más que la situación externa sea extremadamente hostil sobre nuestra vida,
no nos va a mover. Veamos los hombres de Dios y vamos a ver que se enfrentaron a cosas muy hostiles. Hoy pensaba en eso justamente, pensaba en José y pensaban en los hermanos de José, en las tribus de Israel, que eran los hermanos de José. ¿Quién te parece a vos que vivió el infierno más grande? José, que mientras estaba siendo encarcelado y llevado, ¿no es cierto?, al propósito perfecto de Dios, gozaba de esa intimidad con Dios renovada, o los hermanos que vivieron durante todo el tiempo hasta volverse a encontrar con José con una conciencia culpable de lo que había hecho, teniendo que ver la cara del padre, de la madre, la tristeza de los padres, ¿no es cierto? Y ellos sabían cuál era la realidad de las cosas. ¿Quién vivió el infierno más grande? El problema es adentro. El problema es adentro. Estemos bien adentro con nuestro Señor. Estemos en orden adentro y nos vamos a dar cuenta que vamos a poder llevar todos los problemas de afuera por el cauce correcto. Bien, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto es lo que le está diciendo a los judaizantes. ¿Quieren cumplir la ley? Con esto cumplen la ley. No la pueden cumplir de la manera en la que ustedes la quieren estar cumpliendo, por supuesto, pero por medio de la gracia, ustedes pueden cumplirla de esta manera. Por medio de la gracia van a amar a Dios con todo su corazón y al semejante como ustedes mismos. ¿Por qué? Porque todas sus necesidades espirituales van a estar cubiertas en la gracia de Dios. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis los unos a los otros. Acá está dando el ejemplo opuesto, ¿no es cierto? Si esto está presente, ¿qué quiere decir? Hay algo que no funciona. ¿No? Porque se está hablando de la salvación por medio de la fe, no por medio de las obras. Los judaizantes dicen, si se salvan por medio de la fe, es dudoso, ¿no? Que no estén, que se vuelvan al pecado, que no estén haciendo lo que están haciendo. Entonces acá lo que está haciendo el apóstol Pablo les dice, bueno, si son salvados por gracia, la ley del amor a Dios y al semejante es la que va a reinar en su vida. Y eso es garantía de que ustedes fueron salvados. Ahora, si ustedes son tan celosos de la ley, se muerden unos a los otros, se lastiman los unos a los otros, está todo mal. Esa es la garantía. La fe que obra por el amor. Pero si este es el ejemplo que hay en ustedes, entonces no sirve lo que ustedes están creyendo, no han sido salvados, hay algo que no funciona. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Esto de alguna manera desarma, ¿no?, ese sistema de méritos, porque andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Cuando yo muero, vivo el Espíritu. Y la consecuencia de esa muerte es no satisfacer los frutos de la carne. La vida en el Espíritu es una consecuencia, es negarme a mí mismo. Cuando yo me niego a mí mismo, ¿qué pasa? Vivo una vida desde negarme a mí mismo, según la palabra de Dios. Esa vida de negarme a mí mismo es una vida espiritual. Y por supuesto no voy a satisfacer las demandas de la carne. ¿Por qué? Porque estoy viviendo para otro lado. La carne siempre te va a demandar satisfacción. El espíritu no te demanda satisfacción. La persona que ha sido salvada por Cristo quiere estar bien con Dios continuamente, quiere agradar a Dios. Se niega a sí mismo, no por miedo a la condenación, sino porque ama lo que hace, porque sabe que en su naturaleza no mora el bien y porque sabe que satisfacer la demanda de la carne no lo lleva a ningún lado. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esto no es, no hagas lo que quisieres, ¿qué quiere decir? No hagas la tendencia egoísta de la carne, porque eso es lo que finalmente queremos. A veces se nos hace un conflicto adentro. Pablo dice, no entiendo, porque el bien que quiero hacer, eso no hago, el mal que no quiero, eso hago. Acá nos está diciendo ahora Pablo, ¿no es cierto?, para que no hagas lo que quisieres. ¿Qué es lo que quisieres? La demanda de la carne, la tendencia de la carne. A ver, cuando vos tenés un enfrentamiento, cuando vos
tenés una reacción. La carne, ¿qué es lo que te demanda? Satisfacción propia a través de la ira, a través de un grito, a través de lo que sea, ¿no? El dominio propio permite que eso muera y que salga el espíritu, y que el espíritu tal vez va a salir en silencio, ¿no? Cuando a Jesús lo tentaban, cuando a Jesús lo incriminaban, él no abría la boca. Y eso los ponía peor, pero era el testimonio de quién era él, ¿no es cierto? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Como dije anteriormente, guiados bajo el Espíritu, ¿qué es? Si yo me niego a mí mismo, si yo me rindo, porque todo está en esto, rendirnos. ¿Por qué a veces no somos guiados por el Espíritu? Porque todavía no nos rendimos. Y si no nos rendimos, seguimos haciendo lo que queremos. Y ojo que lo que queremos no tiene que ver con pecado simplemente grotesco, tiene que ver a veces con desobediencia, tiene que ver con mi propio criterio de hacer las cosas. Tiene que ver con eso. Ahora, si yo ando en el Espíritu, ¿qué pasa? Mi corazón está lleno ¿de qué? De la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que voy a hacer prevalecer? La palabra antes que las tendencias de mi naturaleza. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias. Esos pecados, por supuesto, se identifican como pecados de índole sexual, ¿no es cierto? Hacen tres divisiones de pecado. Los primeros, que son de índole sexual, que tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, tiene que ver con perversidad. La segunda, no, volvete para atrás. A ver. Lascivia, sí, perdón. Idolatría, hechicería, son pecados religiosos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas tienen que ver con pecados sociales, ¿no? Entonces hace esa distinción, pecados religiosos, pecados sexuales y pecados sociales, que tienen que ver con la relación entre uno y el otro. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto es algo absoluto. Así como dijimos anteriormente, si yo quiero avanzar cuando hay cosas que no están resueltas, si yo practico el pecado, no si me equivoco, no si tropiezo, me arrepiento, Dios me limpia. Si yo practico el pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? No conozco a Cristo, no lo conozco a Él, no soy de Él. O sea, la persona que quiere vivir de una manera cristiana, pero a su vez también practica cierto tipo de pecado, esa persona es rotunda. No heredará el reino de los cielos. Ahora, ¿qué hago? Y hay que entregarlo. ¿Cuál es la raíz de la esterilidad espiritual? Es lo que hablamos al principio. Está en la raíz el problema. Es una iniquidad que está en la raíz. Y si yo la practico, y la practico, y la practico, y la practico, lamentablemente, no voy a heredar el reino de los cielos. Tengo que cortar con eso de una vez por todas. Tengo que confesarlo, tengo que arrepentirme, tengo que clamar delante de Dios. Y por supuesto Dios va a venir, va a cavar alrededor y va a cambiar la raíz. Mas el fruto del Espíritu es amor. No dice los frutos, dice el fruto. ¿Qué quiere decir? Que toda la lista que hace, ¿no es cierto?, de los frutos del Espíritu se desprenden del fruto que es el amor. Anteriormente habló de la expresión de ese fruto, es la fe que se expresa por el amor. Porque también Santiago dice, si yo tengo fe y no tengo obras, entonces mi fe es muerta. Ese texto tuvo muchas dificultades. De hecho, Lutero mismo consideró que ese texto, ¿no es cierto?, era que Santiago lo dijo en la carne eso, ¿no? Tuvo algunas dificultades a nivel doctrinar Lutero. Entre esas es justamente esta apreciación de Santiago. Pero Santiago está dando el equilibrio justo de las cosas. Está hablando que las obras
¿no es cierto?, buenas, las obras producto de el fruto del amor, de la fe, son las que realmente me muestran como garantía que yo soy salvado. No me salvo por las obras, sino que esa expresión del fruto del Espíritu, que es el amor, es la garantía de que yo he sido salvado. Pero si yo digo, soy salvado y mi fruto no es bueno, o tengo hojas y no tengo fruto, entonces es dudosa mi salvación. Pero si yo reconozco que he sido salvado por la obra de Jesucristo y tengo frutos de justicia, entonces quiere decir, no, va bien. Condice una cosa con la otra. Después habla, ¿no? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de crucificar esa carne, no estamos hablando de una vez para siempre. La salvación es una vez para siempre. En la salvación hemos sido salvados y hemos sido santificados. Pero luego crecemos en santidad cada día de nuestra vida. Crecemos en santidad en la medida que somos renovados espiritualmente. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con respecto a la cruz que dijo Jesús, el discípulo lo sigue. ¿Y qué hace el discípulo? Toma su cruz y lo sigue cada día. ¿Qué quiere decir esto? Cada día me niego a mí mismo, bajo la cruz de Jesucristo. Él pagó definitivamente, yo no soy salvo por mis méritos, pero yo con respecto a lo que Él me ha dado, crezco. Crezco negándome a mí mismo, crezco viviendo bajo la ley de la gracia, del Espíritu, y no bajo la ley de la carne. No nos hagamos vanagloriosos. Cuando habla de vanagloriosos, dice, bueno, entonces si andan en el Espíritu, no se hagan vanagloriosos, porque corremos ese riesgo. Soy tan espiritual que no se acerquen a mí. Ojo, yo soy el espiritual. Mis hazañas en Cristo, vanagloriosos. Usamos la vida espiritual en la carne. Entonces nos vanagloriamos a nosotros mismos por esta vida espiritual, envidiándonos unos a otros. Por supuesto que cuando yo estoy bajo la ley de la carne, cuando estoy bajo la ley del mérito propio, es cuando me hago competitivo, es cuando me comparo con otro, es cuando envidio a otro. ¿Por qué razón? Porque estoy bajo mis méritos. Entonces, ¿qué pasa? Estoy desesperado porque se note lo que yo hago. Y si viene alguien que me hace sombra, no nos vanagloriemos. No nos hagamos, no nos irritemos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y hasta ahí llegamos. Entonces, todo esto es lo que nos está dando la pauta, justamente, de lo que es movernos bajo la ley del Espíritu. Movernos bajo la ley de la gracia, bajo la ley del Espíritu, nos libera del mérito propio, pero nos hace ser mucho más fructíferos que si nosotros tendríamos que vivir por nuestros propios méritos. La vida en el Espíritu es una vida, literalmente. Es prestarle atención al Espíritu Santo adentro nuestro en cada uno de sus dictados, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. A veces nosotros pensamos que todo sucede o arriba de la plataforma o todo sucede el día que venimos a la iglesia. Pero eso es relativo. Aquí arriba tiene que ser una continuidad, tu vida en la iglesia tiene que ser una continuidad. Todo tiene que ser una misma cosa. Todo tiene que ser una vida en el Espíritu. El cuerpo de Cristo está unido por hombres y mujeres que viven en el Espíritu. Si todo el canal está despejado, como decía el apóstol Pablo, no hay estorbo, fluimos de la manera correcta, nos edificamos de la manera correcta, nos decimos uno al otro lo que nos tenemos que decir, no competimos entre nosotros, no somos vanagloriosos el uno con el otro, crecemos en sanidad y cuando vienen los hijos encuentran un cuerpo sano y por supuesto van a crecer. Pero si ven que somos vanagloriosos, nos comemos los unos a los otros, tenemos problemas, ¿qué pasa? Esto es... Al fin y al cabo, Cristo tocó mi corazón, yo le entregué mi vida, pero ¿el cuerpo qué pasa? Entonces, a esto es a lo que hemos sido llamados. La fe obrando por medio del amor.
Esto es la gracia. Si algunos nos estamos moviendo en un espíritu religioso, bueno, es momento, nos estamos desligando de la gracia, cuidado. Es momento de reconocer la obra completa de Cristo sobre mi vida, de estar gozoso por esa obra, de responder a esa obra con el amor que tenemos, no con la cosa medida, con, ¿no es cierto?, con que haya un ida y vuelta. No, Señor, yo te amo y yo te sirvo a vos y lo hago por vos. Y amo a mis hermanos y lo hago por mis hermanos también porque te amo a vos. Y digo, te amo a vos y no amo a mis hermanos, también dice la palabra de Dios que estoy mintiendo. Entonces, con todo eso tiene que ver lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Ustedes se jactan de sus propios méritos. No es así. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Cristo en su gracia preciosa nos salvó haciendo lo que nosotros no podíamos hacer, para que no vivamos el resto de nuestros días haciendo lo que nosotros queremos, sí lo que el Espíritu quiere en nosotros. Responder a nuestro Salvador, responder con nuestro amor a Él. Yo te invito a que te pongas de pie.